Hola, muy buenas tardes, querido profesor Carlos Díaz Rodríguez de la materia de Química. Nosotros somos alumnos del grupo S2A y venimos a presentarles el video documental de la unidad número 2. Nuestro equipo está conformado por Emanuel Alessandro Urbina Moreno, Rodrigo Israel Castellanos Juárez, Cruz Martínez Abad Armando, Rosa Cristina Santis Méndez, Cristian Eduardo Rosales González. y bueno, vamos a empezar primero con la presentación de nuestro video documental con nuestro compañero Rodrigo, que les va a enseñar el tema 2 al tema 2.1. Voy a presentar primero los temas que se van a ver, la actividad de la unidad 2. El tema de la unidad 2 es elementos químicos y su clasificación. En el primer tema tenemos en el 2.1 las características de la clasificación periódica moderna de los elementos. El 2.1.1 la tabla periódica larga y cuántica. 2.2 son las propiedades atómicas y su variación periódica. 2.2.1 la carga nuclear efectiva. 2.2.2 el rayo atómico, radio iónico y enlace covalente. 2.2.4 afinidad electrónica. 2.2.5 número de oxidación. 2.2.6 la electronegatividad. Los elementos químicos y su clasificación. Los elementos químicos se clasifican principalmente en metales, no metales y metaloides o semimetales, basándose en sus propiedades físicas y químicas, ordenados de la tabla periódica. Esta clasificación se organiza por el número atómico, grupos, columnas con propiedades similares y periodos y filas. También se distinguen gases nobles y elementos de transición. Como primero vamos hablando de la izquierda hacia la derecha, tenemos los metales. Estos ocupan las primeras dos columnas. Estos son brillantes, sólidos, excepto el mercurio, y son conductores de calor, electricidad. Luego tenemos los no metales, que son los situados a la derecha. Son malos conductores, frágiles en estado sólido y pueden ser gaseosos, sólidos o líquidos. Los no metales son terminación SP, son terminación P, los metales son terminación S. Los metaloides son los que se encuentran justo en el centro de la tabla periódica. Esos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, comportamiento a menudo como semiconductores. ¿Por qué semiconductores? Porque no tienen como tal las propiedades de un metal, pero tampoco son aislantes como los no metales. Los gases nobles del grupo 18, caracterizados por su baja reactividad química. Los elementos de transición son los que están en el bloque central, como ya le expliqué, del grupo 3 al 12. Las características de la clasificación periódica moderna de los elementos. La tabla periódica moderna se organiza en elementos en orden creciente de su número atómico, dividiéndolos en 7 filas horizontales, periodos y 18 columnas verticales, o sea, grupos o familias, basándose en la configuración electrónica y las propiedades químicas similares. La clasificación de cada uno se va a explicar más en detalle adelante por otros de mis integrantes, por eso no lo estoy tocando ese tema. Las características principales para la creación de la tabla periódica es el ordenamiento. Se basa en la ley periódica actual. Las propiedades físicas, químicas de los elementos son funciones periódicas de su número atómico, no de sus masas. Grupos, columnas del 1 al 18. Los elementos de la misma columna tienden a la misma configuración electrónica, números de valencia. Los periodos, la fila 1 a la 7, indican el número de niveles de energía de las capas de electrones que tiene un átomo. Bloques se dividen en bloques de S, P, D y F, según el número orbital que ocupan sus electrones de valencia, clasificados en elementos, metales, no metales, metaloides. La estructura incluye grupos, definiciones como metales alcalinos, halógenos y gases nobles.
Aquí tenemos una tabla periódica donde se pueden apreciar dónde se ubican los periodos, los grupos. Está aquí todo integrado junto con los que son terminación S, los terminación D y el terminación P, al igual que los de F, pero no voy a entrar en más detalle porque mi compañero Cristian va a continuar con su explicación de una manera más detallada. Bien, en el punto 2.1.1 hablaremos sobre la tabla periódica larga y cuántica. La tabla periódica moderna o larga es la que utilizamos actualmente. Fue perfeccionada por Alfred Warner a partir de los trabajos de Mendeleev. A diferencia de las primeras versiones, aquí los elementos no se ordenan por su masa atómica, sino por su número atómico que representamos con una letra S, es decir, la cantidad de protones. Se divide en 18 grupos, columnas, y 7 periodos, que son las filas, permitiendo ver claramente las relaciones entre elementos con propiedades similares. El orden está basado en el número atómico creciente. La estructura es de 18 grupos y de 7 filas. La ley periódica de las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. La versión cuántica de la tabla explica el porqué de su forma. Se basa en la configuración electrónica y los números cuánticos. Aquí dividimos la tabla en bloques S, P, D y F, que corresponden al orbital, donde se encuentran en el último electrón de cada elemento. Esto es fundamental porque la posición de un elemento en la tabla nos dice exactamente cómo están distribuidos sus electrones, lo que determina cómo reaccionará con los otros elementos. Su base es la configuración electrónica de los átomos, se divide por bloques, como les mencioné. El bloque S es donde se encuentran los metales alcalinos y alcalinotérreos. El bloque P, no metales, halógenos y gases nobles. El bloque D está conformado por los metales de transición. El bloque F por metales de transición interna, que son las tierras raras. Y la relación enérgica, el número de periodos correspondiente al nivel de energía principal N, donde el más alto está ocupado. En la siguiente diapositiva les mostraré una tabla donde podemos ver cómo se ordenan según su bloque. Acá tenemos lo que es el bloque S, donde tenemos el espacio 1 y 2, el bloque D del 3 al 12, el bloque P del 13 al 18 y el bloque F. En el punto 2.2 hablaremos de las propiedades atómicas y su variación periódica. Hablemos de las propiedades atómicas tomando en cuenta el radio atómico. Crece hacia abajo porque añadimos niveles de energía, pero disminuye a la derecha porque el núcleo atrae con mayor fuerza a los electrones. Por el contrario, la energía de ionización, que es el esfuerzo necesario para arrancar un electrón, aumenta hacia la derecha y hacia arriba, ya que los átomos pequeños y con núcleos fuertes no sueltan sus electrones fácilmente. Por último, la electronegatividad mide qué tanto tira un átomo de los electrones cuando está enlazado, siguiendo la tendencia general de la tabla. Esta propiedad aumenta hacia la esquina superior derecha, siendo el flúor el elemento más electronegativo. Los gases nobles no se consideran aquí porque normalmente no forman enlaces. Entender estas flechas nos permite predecir cómo se unirán los elementos entre sí. En la siguiente diapositiva estamos viendo cómo las flechas nos indican hacia dónde va la ionización, la electronegatividad y el radio atómico. Bueno, yo soy Emanuel Alessandro y pues bueno, muchas gracias a mi compañero Cristian por la información anteriormente dada. Y pues bueno, yo voy a continuar con el tema 2.2.1, que es la carga nuclear efectiva. Primero que nada debemos de saber qué es la carga nuclear efectiva, ¿no? Y pues bueno, según las fuentes que nosotros sacamos del libro de Chang, 12ª edición, pues nos dice que la carga nuclear efectiva es la fuerza de atracción que realmente siente un electrón por parte del núcleo de un átomo. En este caso, pues nos da a entender que mediante que un átomo tiene su núcleo, va a sentir una atracción por un electrón, que es lo que nos quiere decir la carga nuclear efectiva. Y obviamente puede llegar a haber un exceso de este tipo de atracciones. Y bueno, nos dice que no es igual a la carga total del núcleo, porque los electrones de las capas internas ejercen un efecto de apantallamiento o escudo, que pues en este caso lo que hace este apantallamiento es que repele a los electrones más externos y reduce la fuerza de atracción que hay en estos mismos. La carga nuclear efectiva es la carga positiva real del núcleo que realmente siente un electrón dentro de un átomo, precisamente porque está dentro del núcleo. En los átomos polielectrónicos, los electrones internos repelen a los electrones externos y disminuyen la atracción que el núcleo ejerce sobre ello. Por eso, un electrón no experimenta toda la carga nuclear total, que es interpretada por la letra Z, sino una carga reducida llamada Z efectiva, que ahí podemos ver una función.
Ahora bien, ya que les mencioné un poco acerca de la carga nuclear efectiva, pues les estoy mostrando a continuación una tabla que muestra que los elementos representativos, la carga nuclear aumenta de izquierda a derecha para los elementos representativos. ¿Cuáles serían los elementos representativos? Pues del 1, 2, 3, 4, 5 hasta la columna número 8. Y en este caso va aumentando igual de arriba hacia abajo, que quiere decir que los elementos de la tabla periódica van a tener más carga nuclear efectiva, mientras que van desde ascendente a descendente, siendo los de descendente con mucha más carga nuclear efectiva y los que son ascendentes con menos. Ahora voy a seguir con el tema 2.2, que es el radioatómico, enlace covalente y radioiónico. Vamos a empezar primero con el radioatómico. ¿Qué nos dice el libro de Chang acerca del radioatómico? Que es la mitad de la distancia entre el núcleo de dos átomos adyacentes de un mismo elemento, midiendo el tamaño relativo del átomo. Aumenta de arriba hacia abajo en los grupos columnas por más capas electrónicas y disminuye de izquierda a derecha en los periodos, que en este caso los periodos son las filas, debido a una mayor carga nuclear que atrae electrones. Numerosas propiedades físicas como la densidad y los puntos de fusión y ebullición están relacionadas con el tamaño de los átomos. Aunque es difícil definir con exactitud su dimensión, se considera que el tamaño atómico corresponde al volumen que contiene aproximadamente el 90% de la densidad electrónica alrededor del núcleo. Para ser más específicos, el tamaño de un átomo se expresa mediante el radioatómico, que se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos vecinos o de una molécula diatónica. En los elementos organizados en la tabla periódica se observan tendencias claras. A lo largo de un periodo, el radioatómico disminuye de izquierda a derecha porque aumenta la carga nuclear efectiva y los electrones son atraídos con mayor fuerza hacia el núcleo. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, esto quiere decir que, a diferencia de la carga nuclear efectiva, como les comenté anteriormente, esta, si se daban cuenta, aumentaba de izquierda a derecha, siendo el radioatómico cosa contraria, ya que, como bien sabemos, estos lo atraen de derecha a izquierda, siendo los del lado izquierdo los que tienen más capacidad de tener ese radioatómico. Y pues funciona igual en este caso a la carga nuclear efectiva a la hora de ser por las filas. En este caso aplica diferente para las columnas, pero para las filas sí aplica igual, en el sentido de que vamos primero con los de menor con el orden ascendente y los de mayor con el orden descendente, que ese es el aumento de radioatómico que llegan a tener los elementos. Como podemos ver en este caso, el cesio es el elemento con más radioatómico que existe actualmente. Ahora vamos con el hermano de del radioatómico, que vendría siendo el radioiónico. Vamos a ver qué nos dicen acerca sobre el radioiónico. Nos dicen que es el tamaño que representa un átomo cuando se convierte en ión, ya sea como catión o un ión positivo, o como anión, un ión negativo. Se puede determinar experimentalmente mediante técnicas como la difracción de rayos X, y es una propiedad importante porque influye en las características físicas y químicas de los compuestos iónicos, así como en su estructura tridimensional. Como un átomo neutro gana uno o más electrones y forma un anión, su radio aumenta debido al incremento en la repulsión entre electrones, mientras que la carga nuclear permanece igual. En cambio, cuando un átomo pierde electrones y forma un catión, su radio disminuye porque se reduce la repulsión electrón-electrón y la nube electrónica se contrae, manteniéndose constantemente la carga nuclear. Y pues bueno, aquí por ejemplo tenemos una tabla de lo que vendría siendo el radio iónico. Y para empezar, el radio iónico se mide en este caso en picómetros. Como anteriormente mencioné, pues a diferencia del radio atómico, el elemento con más radio atómico en este caso es el cesio. Pero en este caso, el elemento con más radio iónico vendría siendo el yodo, con un total de 220, y el que tendría la capacidad menor de radio iónico vendría siendo el hidrógeno. Ahora vamos con el enlace covalente. Es la unión química entre átomos no metálicos que comparten pares de electrones de su capa de valencia para alcanzar lo que se llama estabilidad. Generalmente cumpliendo con la regla del octeto, 8 electrones. Se forman moléculas de baja conducción eléctrica con enlaces que pueden ser polares, como compartición desigual, o apolares, equitativa. Un ejemplo de un enlace covalente vendrían siendo los dos átomos de hidrógeno, porque en estos casos
estos átomos de hidrógeno alcanzan una estabilidad cumpliendo la regla del octeto. Avanzamos con el tema 2.2.3, que es la energía de ionización. La energía de ionización es la cantidad mínima de energía necesaria para arrancar el electrón más externo de un átomo neutro en estado gaseoso y en su estado fundamental, convirtiéndolo en un ion positivo. Se mide en electrovoltios o kilojoules mol, y su valor aumenta de izquierda a derecha en un periodo y disminuye al bajar en un grupo de la tabla periódica. Funciona atendiendo las cuestiones más técnicas. La energía iónica, también conocida como ionización, es aquella que se necesita para separar un electrón de un átomo. Explicado de otra forma, la energía iónica es aquella que se produce de la división entre un electrón y un átomo. Aquí una tabla de la energía de ionización de lo que anteriormente mencioné, de cómo de izquierda a derecha aumenta y en este caso aumenta desde descendente a ascendente. Ahora les voy a presentar mi último tema, que es el 2.2.4, que vendría siendo la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica, o la AE, es el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. En dicha definición se especifica el estado gaseoso de los átomos, porque en este estado no hay influencia de los átomos vecinos y no existen fuerzas intermoleculares que deban tomarse en cuenta a la hora de realizar una medición de la energía. Un valor positivo grande de afinidad electrónica significa que el ion negativo es muy estable, es decir, el átomo tiene una gran tendencia a aceptar un electrón. La tendencia a aceptar electrones aumenta al moverse de izquierda a derecha en un periodo. Los halógenos, el grupo 7A, tienen los valores más altos de afinidad electrónica, mientras que los gases nobles, el grupo 8 o el grupo final en este caso de los elementos representativos, tienen valores menores a 0 debido a su estabilidad electrónica. Como anteriormente mencioné, los que tienen menor, en este caso afinidad electrónica, son los gases nobles. ¿Por qué? Porque ya de por sí estos gases nobles ya tienen una estabilidad electrónica muy grande. Por eso mismo ya no tienen en este caso una desigualdad o una tendencia a buscar o aceptar electrones. Ahora bien, como podemos ver en esta tablita que les estoy mostrando en pantalla, en este caso aumenta de ascendente a descendente, y disminuye de izquierda a derecha. Así funciona la afinidad electrónica, muy parecido a cómo funciona en este caso la carga nuclear efectiva. Hola, soy Cristina Santis Méndez y le voy a presentar el tema 2.2.5, número de oxidación. El número de oxidación representa el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico. Si los electrones fueran transferidos completamente, el átomo más electronegativo. En los elementos en estado libre sin combinar, el número de oxidación es siempre 0, ya que no ha ocurrido transferencia ni compartición desigualdad de electrones entre átomos de distintos elementos. En los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga neta del ion. Por ejemplo, en el compuesto iónico NaCloro, el sodio tiene un número de oxidación más 1. El cloro es de menos 1. En las moléculas polares, aunque no hay una transferencia total, los de electrones se asignan números de oxidación para llevar un conteo electrónico en las reacciones químicas. En la figura 4.11 se muestran los números de oxidación conocidos en los elementos más comunes, ordenados de acuerdo con su posición en la tabla periódica. El contenido se puede asumir así: los elementos metálicos solo tienen número de oxidación positivos, en tanto que los elementos no metálicos pueden tener números de oxidación positivos o negativos. El número máximo de oxidación que pueden tener un elemento de los grupos 1A al 7A es el número de su grupo en la tabla periódica. Por ejemplo, los halógenos están en el grupo 7A, por lo tanto, su máximo número de oxidación posible es de 17. Los metales de transición, grupos de 1B y del 3B al 8B, por lo general, tienen varios números de oxidación posible. Y aquí se muestra la tabla periódica, cómo está ordenada y cómo son sus números de oxidación. Soy Obed Hermano Martínez y le vengo a presentar el tema electronegatividad. Es un enlace covalente, como se indicó antes, es una forma de dos átomos que comparten un par de electrones. Es una molécula como el H2, donde los dos átomos son identificados. Cabe esperar que los electrones se comparten
en forma equitativa, es decir, que los electrones pasen el mismo tiempo alrededor de cada átomo. Sin embargo, en el enlace covalente de las moléculas de HF, los átomos de H y F no comparten por lo igual los electrones porque son átomos distintos. Y aquí está el ejemplo de HF. El enlace en HF se denomina enlace covalente, polar o simplemente enlace polar porque los electrones pasan más tiempo alrededor de un átomo que el otro. La evidencia experimental indica que en cada molécula de HF los electrones pasan más tiempo cerca del átomo del flow F. En este reparto desigual, los electrones se comparables con una transferencia parcial de electrones o un deslizamiento de la densidad electrónica del H al F, como suele representarse en la figura 9.4. Como consecuencia del reparto desigual del par de electrones de enlace alrededor del átomo de flow, hay una densidad electrónica hasta cierto punto mayor y en forma correspondiente una menor densidad electrónica cerca del hidrógeno. Aquí le podemos presentar una tabla del aumento de la electronegatividad. Por el lado izquierdo de la tabla se ve el aumento y por el lado de arriba también. Y en la figura 9.4 el mapa de potencial electrostático de la molécula de HF. Se nos hace entender que tiende a tomar electrones fácilmente y una energía ionización alta. Nos pierde electrones con facilidad. Tiene electronegatividad muy alta. Por lo contrario, el sodio tiene baja y afinidad electrónica, baja de energía de ionización y baja electronegatividad. También es un concepto relativo, ya que la electronegatividad de un elemento solo se puede medir respecto a otros electrones. Estos valores se muestran en la figura 9.5 que acabamos de ver. Un análisis cuidadoso de esta tabla indica las tendencias y relaciones entre los valores de electronegatividad de distintos elementos. Por lo general, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, como ya vimos la tabla, a través del periodo de la tabla periódica y inconscientemente de disimulación del carácter metálico de los elementos. Gracias. Esto sería todo por nuestra exposición del equipo. Le agradecemos su atención. Gracias.